Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio. Gracias a cada uno de ustedes por compartir. Al final de esta lección encontrarás el plan de 7 días de esta semana. Una vez más, nos tomaremos de 10 a 15 minutos al día para leer un breve pasaje de las Escrituras, escribir la respuesta a una o dos preguntas y orar para que Dios nos use ese día para ministrar a la gente. Bueno, empecemos la lección número 6. Hasta ahora, en el estudio grupal de la Iglesia de Jesús, hemos aprendido sobre el fundamento, el poder, la enseñanza, la comunión y el pan. La lección de hoy trata sobre la última de las 4 prioridades de la Iglesia de Hechos 2, titulada Las oraciones. Este segmento comienza con ¿por qué debemos orar? Lean junto conmigo. Algunas personas creen erróneamente que la voluntad de Dios siempre se cumple en la tierra, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sin embargo, Jesús dijo en Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si la voluntad de Dios siempre se cumple, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Dios desee que todas las personas se arrepientan y se salven, y sin embargo la mayoría de ellas no lo harán? Como puedes ver, la voluntad de Dios no siempre se cumple en la tierra. La pregunta es, ¿por qué? Página número 2. Aunque Dios es el creador de todas las cosas y tiene autoridad soberana sobre todo el universo, eligió usar su autoridad soberana para dar a los seres humanos dominio sobre la tierra. En Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, es decir, sobre toda la tierra. El Salmo 115, 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Dios no solo dio a los seres humanos dominio sobre la tierra, sino que también sigue honrando esa decisión. Es por eso que Jesús nos enseñó a orar al Padre diciendo: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, dice Mateo 6:10. Nadie sabe cómo funciona Dios Padre mejor que Jesús. Así que si Jesús dijo que necesitamos orar para que se pueda hacer la voluntad de Dios, entonces sabemos que es necesario. Próxima sección dice: Jesús llama a su iglesia a orar. En el Antiguo Testamento, Dios llamaba a su pueblo a humillarse y a orar para que Él respondiera con el poder sobrenatural. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este llamado a la oración no cambió en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús dijo a los apóstoles en Lucas 10:2: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora bien, si es su cosecha o su mies, ¿por qué el Señor de la cosecha o de la mies no envía a los obreros? Ya sabemos la respuesta. Dios delegó el dominio sobre la tierra a los seres humanos. Y Jesús ahora estaba llamando a sus apóstoles a usar su dominio en la oración. Los apóstoles vieron a Jesús, un ser humano, asumir la responsabilidad de orar para que la voluntad de Dios en el cielo descendiera a la tierra para una persona tras otra persona. Y también vieron cuánto tiempo invirtió Jesús en orar para que se cumpliera la voluntad y el plan de Dios. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Página número 3. Después de que Jesús ascendiera, los apóstoles sabían que para tener la misma eficacia que Jesús tuvo, tendrían que seguir el ejemplo de Jesús y pasar un tiempo significativo en oración. Esto quedó bastante claro en Hechos 6, cuando surgió una gran necesidad de cuidar a las viudas, pero los apóstoles pidieron que se comisionara a otros líderes. Los apóstoles insistieron: nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Sabían que si no oraban y ministraban la palabra, la voluntad de Dios no continuaría cumpliéndose.
Es así de simple. Y es por eso que la iglesia de Hechos 2 se dedicó a las oraciones. Jesús había convencido a los apóstoles de que la oración es lo que libera los poderes del cielo, y los apóstoles convencieron a la iglesia de Hechos 2 de esta verdad. Y ahora Jesús nos está convenciendo a nosotros, iglesia de Jesús. Teniendo esto en cuenta, leamos de nuevo lo que Jesús dijo en Mateo 16:18. Lean junto conmigo. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nótese que Jesús no dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra él, sino que no prevalecerían contra su iglesia. Así que somos nosotros los que estamos comprometidos en una batalla con el infierno. Observa también que Jesús dijo las puertas del infierno. Las puertas están a la defensiva, por lo que Jesús llamó a su iglesia a estar a la ofensiva. El reino de las tinieblas está engañando y manteniendo cautivas a muchas personas por las que Jesús murió. Y Jesús nos está enviando detrás de las líneas enemigas con su autoridad para liberarlos y traerlos de vuelta a la relación con su Creador. Para ello debemos luchar con espíritus de las tinieblas. Leamos lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Lean junto conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús dijo en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La próxima sección dice palabras de oración. Una idea errónea que algunas personas tienen sobre la oración es que es simplemente una postura del corazón, pero la Biblia no habla de la oración de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia que es la oración? A lo largo de toda la Biblia, la oración se describe como hablar palabras a Dios. Por ejemplo, Números 12:13 dice, Moisés clamó al Señor, diciendo, no dice que clamó al Señor pensando. Además, Isaías 37:15 dice, Ezequías oró al Señor diciendo. Y cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Lucas 11:2, dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, cuando oréis, pensad, Padre nuestro. Así que la oración es comunicación verbal con Dios. Dios nunca prometió responder a nuestros pensamientos. Y no estamos todos contentos de que Él no lo haga de esa manera. Muchos pensamientos pasan por nuestras mentes, pero podemos elegir nuestras palabras. Es por eso que la muerte y la vida no están en el poder de la mente, sino el poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. La Biblia enseña que Dios conoce nuestros pensamientos, pero responde a nuestras oraciones. Debemos orar con palabras. Dios responde a las oraciones en la próxima sección. Sin embargo, Dios no responde a cualquier palabra. Leamos 1 de Juan 5:14 y 15, que dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Por lo tanto, necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La buena noticia es que Dios envió su palabra, la Biblia, para revelar su voluntad. Una excelente manera de aprender a orar la voluntad de Dios es comenzar con una de las promesas de Dios. Por ejemplo, puedes decir algo como, Padre, tu palabra dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídale a Dios que da generosamente a todos sin reproche y se le dará. Así que te pido sabiduría con respecto a una situación en el nombre de Jesús y te agradezco que según tu palabra me será dada. La palabra de Dios también nos enseña que Dios responde a las oraciones de fe. Por ejemplo, Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, cree que lo recibirás y será
tuyo, dice Marcos 11:24. A medida de que pasamos tiempo meditando en las promesas de la palabra de Dios con respecto a una situación, comenzamos a creer en las promesas de Dios cada vez más. Y cuando esta transición tiene lugar plenamente en nuestros corazones, nuestra oración se convierte en una oración de fe. La próxima sección lee oración ferviente. A veces la gente hace oraciones para enseñar o impresionar a otros. Uno a uno se turnarán para decir cosas buenas, pero nadie llama sinceramente al Dios del cielo con fervor y fe. Este tipo de oración intelectual no es el tipo de oración que Dios responde. Dios responde a las oraciones sinceras dirigidas sinceramente a Él. El Salmo 3:4 dice: clamé en voz alta al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Y en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Cuando realmente necesitas que Dios actúe, no estás tan preocupado por complacer o impresionar a los demás y sí estás dispuesto a clamarle a Él. En Hechos 12, un rey despiadado llamado Herodes mató a uno de los 12 apóstoles, Jacobo, el hermano de Juan. Y cuando Herodes vio que agradaba a los judíos que se oponían a la iglesia, arrestó a Pedro con la intención de matarlo también. Pero sucedió algo que frustró sobrenaturalmente el plan de Herodes. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Captaste eso? ¿Escuchaste? La gente de la iglesia comenzó a orar a Dios intensamente. Estas no eran oraciones superficiales para impresionarse unos a otros. Pedro era el más prominente de todos los apóstoles y el pueblo necesitaba el poder de Dios para impedir que el rey hiciera lo que tenía la intención de hacer. Así que oraron intensamente, con fervor, y Dios respondió. No solo envió un ángel para liberar a Pedro de la cárcel, sino que antes de que terminara este mismo capítulo, ese rey despiadado estaba muerto. Dios es real. Y si oramos fervientemente, oraciones de fe, Dios responderá con su poder. La próxima sección lee varios tipos de oraciones. Hechos 2:42 nos dice que la iglesia de Hechos 2 se dedicó a las oraciones. Las palabras, las oraciones, se traducen de dos palabras griegas plurales. En otras palabras, la iglesia no se dedicó simplemente a orar, sino que se dedicó a orar los diversos tipos de oraciones que los apóstoles les enseñaron. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también nos enseña sobre diferentes tipos de oraciones. Efesios 6:18 dice: orad en el Espíritu en todas las ocasiones, con todo tipo de oraciones. Y Pablo escribió en 1 Timoteo 2:1: insto que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas. Aunque esta breve lección no explica las diversas oraciones, cada una de ellas tiene un propósito específico y son efectivas cuando se ora correctamente. Las oraciones mencionadas en el Nuevo Testamento incluyen oraciones de alabanza, acción de gracias, adoración, confesión, petición, súplica, intercesión, acuerdo, oración en el Espíritu, es decir, en lenguas, sanidad, liberación y bendición. La próxima sección lee oración personal. Una de las formas en que la Biblia nos enseña a orar es por nosotros mismos. En Mateo 6:6, Jesús dijo: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz de una persona justa es muy poderosa. Este tipo de oración es tan efectiva que Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. Así que Jesús nos pide que desarrollemos el hábito de orar todos los días y a lo largo del día como individuos.
En la lección 2 aprendimos que orar en el Espíritu o en lenguas es una forma poderosa de orar que debe ser una parte diaria de la vida de un creyente. Orar en el Espíritu no solo nos ayuda a orar sin cesar, sino que también nos edifica y permite que el Espíritu Santo nos ayude a orar la voluntad de Dios con precisión. Judas 1:20 y Romanos 8:26 al 27. La próxima sección lee la imparable oración cuando estamos de acuerdo. Jesús enseñó a sus discípulos otra forma de orar tan poderosa que se la enseñó más de una vez. Leamos lo que Jesús dijo en Mateo 18:19 y el 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús es muy preciso con sus palabras, por lo que estos dos versículos están cargados de perspicacia o revelación. Veamos de cerca de lo que Jesús dijo. Jesús comenzó con las palabras, otra vez os digo, lo que nos dice que esta forma de orar es tan importante que quería asegurarse de que los 12 apóstoles la entenderían. Y como esta oración está en las Escrituras, sabemos que el Espíritu Santo quiere que también la entendamos. Las palabras, mi Padre Celestial lo hará por ellos, nos dice tres cosas. Primero, debemos dirigir nuestras oraciones al Padre. Segundo, si oramos esta oración de la manera en que Jesús nos está enseñando, nuestro Padre Celestial hará lo que le pedimos. Y en tercer lugar, al decir Jesús que la respuesta se hará por ellos en lugar de por ti, Él nos está diciendo que esta oración no se limitó a los 12 apóstoles, sino que también funcionará para otros. El uso de la palabra sí nos dice que hay condiciones que deben cumplirse. Repasemos 5 condiciones. Número 1, si dos de vosotros, esta no es una oración individual. Requiere al menos 2 personas. Número 2, si 2 de ustedes están de acuerdo, aquellos que están orando deben estar de acuerdo sobre lo que están pidiendo. Esto puede requerir un debate, una conversación previo. Además, teniendo en cuenta lo que Jesús enseñó en otros pasajes sobre la importancia de la fe, debemos estar de acuerdo en que nuestro Padre responderá a nuestra oración y no solo esperar que lo haga. Número 3, en la tierra. Los participantes de esta oración deben estar vivos en la tierra hoy. Número 4, preguntan. Esta no es una oración en la que una persona ora mientras que las otras simplemente asisten con la cabeza y dicen amén. Dijo que el Padre hará cualquier cosa que pidan. Y no hay ninguna indicación en las Escrituras de que deben orar uno a la vez. En quinto lugar, reunidos en mi nombre. Jesús les enseñó a reunirse y orar en su nombre, porque su nombre tiene toda la autoridad. También les dijo en Juan 16:23, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y finalmente Jesús usó la palabra para explicar una razón significativa para contestar esta oración. Dijo, será hecho por ellos, por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. ¿Lo ves? Jesús dijo que cada vez que 2 o 3 de nosotros nos reunimos en su nombre, Él también está ahí, lo que significa que Él también está ahí orando y de acuerdo. No es de extrañar que el Padre responda a este tipo de oración. Próxima sección lee una historia de la vida real. La siguiente historia proviene del libro de Jerry Trousdale, Miraculous Movements, o es decir, movimientos milagrosos. Un hacedor o líder de discípulos en un país musulmán envió a 2 de sus plantadores de iglesias a alcanzar y a plantar iglesia en un determinado pueblo. Así que fueron al jefe de la aldea para obtener permiso para estar allí y hacer conectar con la gente. Pero el jefe los despidió totalmente diciendo que su pueblo no quería el cristianismo y que no se les permitiría compartir sobre la fe cristiana en esa aldea. Así que
Los plantadores de iglesias volvieron a su líder e informaron que no había oportunidad ahí y que la aldea era hostil al cristianismo. Sin embargo, para su sorpresa, su líder no cambió de opinión. En su lugar dijo: oremos. Convocó al equipo de oración de intercesión e intercedieron en oración por esa aldea específica durante 2 días enteros. Después de los días de oración, el líder añadió una tercera persona a su equipo y los envió de vuelta a la misma aldea. Cuando llegó el equipo de 3 plantadores de iglesias, volvieron a la casa del jefe. Pidieron de nuevo conectarse con la gente, pero el jefe, bastante molesto de que volvieran, dijo: de ninguna manera, y les dijo que tenían que irse. Así que los plantadores de iglesia dijeron: bueno, jefe, ¿podemos orar? El jefe, después de haber sido enseñado como musulmán a valorar la oración, dijo: ¿quién negará la oración? Mientras sea la oración para ayudarnos, no la negaremos. Oren por nosotros, pero después de la oración, por favor, váyanse, porque no queremos que vengan y digan nada a nuestros hijos para cambiar sus corazones a otra religión. Esa es la religión del hombre blanco. No lo necesitamos aquí. Los plantadores de iglesia se habían enterado de que el hijo del jefe tenía un grave problema físico, algo así como la poliomielitis. Habían intentado muchas cosas para ayudar a la condición de su hijo, pero nada funcionó. Así que le dijeron al jefe: ¿podemos orar por tu hijo? Así que el jefe les dio permiso, pero luego reiteró que tenían que irse después de orar por él. Así que los 3 plantadores de iglesia oraron para que el hijo del jefe fuera sanado, y él fue sanado al instante. El niño saltó y caminó sin cojera ni dificultad alguna. Corrió hacia el jefe y lo agarró con alegría, diciendo: fui sanado, padre. Entonces el jefe miró a los plantadores de iglesia y dijo: ustedes son magos. Y ellos respondieron: no, este es Jesús. Y explicaron que Jesús fue quien sanó a su hijo. El jefe respondió diciendo: a partir de hoy, este es tu hogar. Eres bienvenido. E incluso les dijo que eran bienvenidos a construir una gran catedral cristiana en el pueblo, lo que no estaban interesados en hacer. Así que, siendo bienvenidos, los plantadores de iglesia procedieron a enseñar el evangelio, bautizar a nuevos creyentes, hacer discípulos y plantar iglesias allí mismo en esa aldea hostil. Ahora, ¿qué habría sucedido si el hacedor de discípulos no hubiera convocado a la gente a orar y luego hubiera seguido la dirección del Espíritu Santo para enviar un equipo ahora empoderado por el Espíritu Santo de regreso a esa aldea? Probablemente nada. Los plantadores de iglesias se habrían mudado a otros pueblos y dejado ese pueblo hostil solo. Y todas las personas que ahora han sido salvas en esa aldea, junto con las que serán salvas a través de ellas, probablemente se habrían perdido innecesariamente por la eternidad. Gracias a Dios que eso no sucedió. Alguien creyó, asumió la responsabilidad y oró. Concluyamos esta lección estudiando un ejemplo vívido de la oración en acuerdo de la iglesia primitiva. Leamos juntos Hechos 4, 23 al 31. Cuando Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, singular, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Antes de leer sobre cómo Dios respondió a su oración, observemos dos detalles importantes de este pasaje. El versículo 24 dice que este grupo de creyentes, que probablemente incluía a los apóstoles, alzaron sus voces a Dios. La palabra griega traducida como voces es singular, por lo que algunas otras traducciones usan voz. Aunque probablemente había un gran grupo de creyentes orando en esta casa, todos oraron en voz alta, de acuerdo como si hablaran en una sola voz. El versículo 24 continúa diciendo que alzaron su voz a Dios con una sola mente. Estas tres palabras se traducen de una palabra griega que significa consentimiento común o unánime o unidad de mente y sin oposición. ¿Qué nos dicen estos detalles? Estos primeros creyentes de la iglesia estaban haciendo la oración en acuerdo que Jesús repetidamente enseñó a los apóstoles. Todos estuvieron de acuerdo. Todos oraron, alzaron sus voces en fervor y oraron con tal unidad que el Espíritu Santo los describió como una sola voz y con una sola mente. Hicieron la oración imparable y según Jesús, Él estaba en esa habitación en acuerdo con ellos. Concluyamos leyendo y discutiendo cómo Dios respondió en Hechos 5, 12, 16. A este punto voy a regresar este estudio a tu líder que está allí en ese grupo pequeño. Recuerda de contestar y discutir estas preguntas en esta próxima sección y no se te olvide cumplir con los 7 días al final de este libro. Dios te bendiga.